Hay en esta muestra, César, de Ignacio Gumucio, algo que es muy notable, que es la sensación de estar metido dentro de una misma atmósfera. No siendo, porque no lo es, una exposición retrospectiva, de hecho toda la obra es de este último año, hay una casi autocita, pero muy natural, de distintos momentos de su producción. O sea, se ve que ya es un artista muy maduro que puede recurrir a distintas herramientas que ha ido descubriendo a lo largo de su proceso de obra, y uno entonces encuentra cosas que son, como en este cuadro, casi de las primeras obras conocidas de él, combinadas con cosas muy recientes que tienen que ver con el manejo de una técnica que es muy tradicional, pero que le resultaba ajena al principio, que es el típico óleo sobre tela. Entonces, también ahí hay algo interesante, como es un recorrido por la obra entera de Gumucio. Y también, y particularmente esta obra, una especie de exploración en las posibilidades de la pintura. Esta figura que está en el fondo, este caballo, ¿no es cierto?, pintado de una determinada manera, con algunas aguadas que se van superponiendo unas a otras, otros momentos donde trabaja con mucho más pasta, con una densidad distinta, y así va componiendo una obra que resulta muy armónica, pero con distintas maneras de manejar el material. Así es. Esta y otras piezas de Ignacio Gumucio tienen una cuestión narrativa. Él cuenta algo. Aquí nosotros estamos viendo evidentemente un hombre adulto. Suponemos que puede ser un papá con su hija, ¿cierto? Con el típico juego de sostenerla, de darle vuelta, dar la vuelta, sí, ¿cierto? Sí. Y claro, está esa anécdota, pero la forma en que está tratada las dos figuras y todo el fondo que lo rodea, en cierta medida la vuelve extraña y la disuelve. O sea, claramente no es el único objetivo o el primer objetivo contar eso como un relato, sino que aprovecharlo en función de un montón de prácticas pictóricas que uno empieza a descubrir a medida que le presta atención a la obra. Uno de esos elementos tiene que ver con la luz y la presencia siempre del color, incluso en las sombras. Eso encuentro que es muy interesante el trabajo pictórico que hace para relatar esta pequeña anécdota cotidiana, muy doméstica, con la que además todos nos podemos sentir bastante reflejados, bastante representados. Claro. Y es como el tipo de anécdota así de cuadro impresionista. Un momento fugaz de la vida cotidiana, etc. Pero la manera en que está pintado la empieza a volver muy distinta de eso. Y que aparecen integrados a la naturaleza, de alguna manera, pero dándonos también esa doble lectura de lo natural y lo falso, de lo falso, exacto. Lo artificial. Este es de los pocos cuadros donde el motivo es claramente un interior. Y nuevamente se ve el trabajo con distintas manos y distintas formas de acercarse a la pintura. Y todo va a construir una narrativa de interior, pero que a su vez es tan importante como el develar el proceso. O sea, hay pintores que generan una ilusión en la cual los recursos pictóricos están en función de ella, o sea, de que nosotros nos metamos en esa historia, en ese mundo que propone el artista y nos olvidemos un poco de cómo fue pintada la obra. Pero acá los recursos están completamente desnudos, al punto que incluso vemos la trama del lápiz grafito que hizo para crear esta colcha que tiene la cama. Y luego hacia el fondo ya tenemos a esta mujer. Las líneas de la perspectiva. Las líneas de la perspectiva. Y tenemos a esta mujer sentada que paradójicamente está frente a una ventana que no tiene ningún tipo de vista. Que es una pintura muy empastada y que, claro, encierra también ahí una cuestión que uno puede leer en términos metafóricos, hasta irónicos respecto de lo que está presentando el artista. Me gusta este cuadro, el contraste que hay entre figura y fondo, a propósito de nuestro programa. Porque es un fondo muy sintético
que podría ser incluso una especie de pintura abstracta, ¿no es cierto?, geométrica. Y con este tratamiento de la figura muy recargado desde el punto de vista material, con mucha pintura, y también desde el punto de vista del detalle con el que está pintado, incluso en la cantidad muy diversa, además de coloridos que tiene, pasando por los cálidos, por los fríos, por elementos más neutros, etc. Ese contraste le da mucha potencia. Sí. Y las marcas, esto es algo más reciente en la obra de él, es mostrar la impronta, la marca del pincel, que uno lo ve, por ejemplo, en todo este sector, en los cuales prácticamente es como una suerte de puntillismo, comillas, porque son pinceladas mucho más grandes, y lo hemos dicho ya, cómo desnuda el proceso pictórico. Está esta cama, que claramente fue hecha con un masking tape, una herramienta que él usa harto, y en el centro se ve la tela blanca. O sea, vamos de la tela desnuda a distintos estratos, ¿cierto?, de tratamiento y técnica con las que va abordando la pintura y la figura en particular. Hay otro elemento acá que está muy presente en la obra de Ignacio Gumucio, por lo menos en esta exposición, que es de alguna manera mezclar los colores sobre la tela. Y eso lo convierte, que podría ser en algunos casos un defecto, lo convierte en un recurso muy efectivo. Tú, al hablar los colores, hay colores que no se pueden nombrar, porque es una mezcla que no tiene nombre. Entonces es interesante que los colores terminan designando materialmente cosas que no se pueden nombrar. Y esa cosa como de lo innombrable, lo indecible, estar en un terreno en el cual el lenguaje no tiene cómo operar, habla de justamente algo que es puramente visual. Hay una narración en esta muestra y en cada cuadro hay un relato, sí, en unos más que en otros, pero hay también una suerte de diálogo de la propia historia de la pintura y de los lenguajes que ha desarrollado el artista a lo largo de ya sus prácticamente 30 años de producción. Creo que en este cuadro está Ignacio recuperando algo que había hecho en su exposición anterior en la Galería TIM, en la cual había unas obras que ejecutó casi in situ, así como pintor impresionista, en que había unos bosques. Pero resuelto el conjunto con una estrategia distinta a la de los impresionistas. Los impresionistas eran retinianos, ¿cierto? Trataban de capturar a través de la mancha una percepción. Y aquí lo que hace la mancha es casi construir los elementos de la naturaleza que está representando. O sea, cada trazo, cada línea pictórica equivale a una forma específica sin caer en lo descriptivo. Hay además en este cuadro algo que de alguna manera nos demuestra por qué amamos la pintura. Porque nos hace reconocer, y está muy claro en este cuadro, nos hace reconocer lugares y sensaciones que nosotros hemos tenido también en distintos momentos de la vida y en particular en este caso en la naturaleza. Ese podría ser cualquiera de nosotros dentro de la naturaleza, ¿no es cierto? Claro, y con una dosis de ambigüedad que es muy propia de la pintura en desmedro, por ejemplo, a diferencia de la fotografía, mejor dicho, y es que si uno ve a este personaje, por la forma en que está tratado, no podríamos decir exactamente que esté disfrutando del sol o que esté entregado a un rito o que esté en qué sabe qué cosa, porque todo ese tipo de decisiones, de cambios que se pueden hacer en una imagen a partir de los recursos pictóricos es algo muy propio de este medio y es lo que lo hace, y en eso comparto contigo, lo hace vigente. Pese a los cientos de años que tiene de existencia y lo muy incompetente que puede ser frente a una cámara fotográfica o a una cámara de video para capturar rápidamente la realidad, ofrece otras posibilidades de sentido que no tiene ninguno de esos medios.